Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a estar prosiguiendo en la enseñanza que estábamos dando sobre quién es Jesús. Es decir, estamos tocando lo que se llama en teología, cristología. Dentro de ella estuvimos tocando lo que es o donde se produjo lo que se llama hoy la teología liberal, cómo llegó a nuestros días, es decir, el siglo XX, lo que es la teología liberal, y hoy estaremos tocando exactamente lo que enseña la teología liberal, que es lo que se propone la teología liberal partiendo de Immanuel Kant hacia adelante. Ya habíamos hablado sobre lo que es Kant y cómo se produce por el padre de la teología liberal, Schleiermacher, y otros como Bultmann y otros que siguieron su teología liberal partiendo del racionalismo, como también lo hizo el teólogo más importante del siglo XX, Karl Barth. Entonces, en el día de hoy vamos a estar explicando lo que la teología liberal, cómo ellos explican la palabra de Dios, cómo ellos explican a Dios, a Jesús, la doctrina, la salvación, la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar tocando todos estos puntos porque son importantísimos, como estamos tocando el tema de la cristología y cómo se ve Jesús dentro de ella. Recuérdense que hemos estado tocando desde los primeros siglos de la era cristiana, de la era patrística. Estuvimos tocando todo lo que, cómo se entiende a Jesús dentro de la fe ortodoxa, pero así también como otros teólogos, obispos de la iglesia, comenzaron a tocar quién es Jesús desde el punto de vista no ortodoxo. Entonces, después de la Reforma, se va a dar otro movimiento llamado la teología liberal, que van a ser después de la exposición que hace Immanuel Kant, toda una teología liberal racionalista, naturalista, y que por ahí va a las universidades, como habíamos dicho pasado, a entrar dentro de estas universidades que eran cristianas, eran ortodoxas, y cómo las universidades se van a llenar de este tipo de teología liberal, que es lo que tenemos hoy entre nosotros, muchos comentarios bíblicos, incluyendo los textos que hemos ya hablado sobre los expositores bíblicos que se usan en las escuelas dominicales. Muchos de ellos están también siendo hechos por teólogos liberales. Entonces, vamos en el día de hoy a tratar de explicar poco a poco cómo ellos enseñan estas cosas, y sobre todo cómo enseñan a Jesús de Nazaret. Entonces, les saludamos en el amor del Señor. Estuvimos 2 semanas fuera del aire por asuntos ajenos a nuestra voluntad, pero aquí estamos nuevamente prosiguiendo la enseñanza de la palabra del Señor y tratando de ayudar al pueblo cristiano, aquellos que se interesan en la palabra del Señor, porque me interesa exactamente aquellos que se interesan por la palabra de Dios, aquellos que se interesan por conocer su propia fe para poder entenderla y poder así vivir su fe conforme a la palabra del Señor. Ese es mi propósito, es que aquellos que aman la palabra del Señor y quieren conocer su fe puedan poderla comprender tal como las estamos llevando en el día de hoy. Así que acompáñenme a orar en el día de hoy. Tenemos unos textos bíblicos que vamos a estar leyendo, y sobre ello estaremos entonces explicando cómo se entiende, o cómo la teología liberal entiende la Biblia, a Jesús, a Dios, el pecado, el hombre, etcétera, etcétera. Así que oramos y le damos gracias al Señor. Damos comienzo a este programa Caminos Inescrutables, y cuando está esta palabra inescrutable es como Dios en su divino arcano, su sabiduría, lleva a cabo el plan de redención por encima de toda sabiduría humana, como así Pablo le explica en 1 Corintios capítulo 1.
y capítulo 2. Así que oramos y comenzamos pidiendo el favor al Señor que nos ayude a entender y la presencia del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, no solamente el mío, sino el suyo, para que pueda también usted comprender lo que estoy tratando de enseñarle, y estoy tratando de desbaratar el desbarajuste que ha dejado en la mente humana y en los libros de teología, la teología liberal, para que así la pueda entender mucho mejor. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y pedimos la asistencia del Espíritu Santo en medio nuestro. El Espíritu Santo ha sido quien ha inspirado la palabra de Dios, y nosotros necesitamos esa iluminación del texto bíblico, como también mis oyentes puedan, Señor, abrirle el entendimiento para que ellos también puedan comprender lo que vamos a enseñar, y que puedan acercarse a la palabra del Señor, y por otro lado comprender su fe, y por otro lado también, Señor, poder comprender qué se está enseñando dentro de las iglesias que no es palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate y trae bendición a este programa y a las vidas que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, voy a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Por lo demás, amados míos, alegraos en el Señor. Volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia, y a vosotros os da seguridad. Atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncisos, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne. Aunque yo tengo motivo para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia de la ley intachable. Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo todo como pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada de la fe. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección, y la comunión y sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. La misma nos ayude a comprender la preocupación que tenía el apóstol Pablo de los malos obreros que entraban en la iglesia, obligando a la iglesia a judaizar. En el día de hoy, como ya hemos dicho, habíamos estado hablando sobre cómo entra la nueva filosofía. Ya habíamos hablado que en la antigüedad, en los primeros siglos de la era cristiana, la filosofía mayor que se estaba usando era la filosofía platónica, que de hecho es una filosofía pagana, pero aparte de ser pagana, estaba centrada en un ser absoluto y mayor, es decir, en el Dios creador. Así era la filosofía también, que más tarde se va a usar en el siglo XII por Tomás de Aquino, Aristóteles, que es la filosofía que él va a usar en lo que le llamaba la escolástica, la teología de las escuelas, y que más tarde, cuando viene la reforma evangélica, llamada después la reforma protestante, en esta reforma Calvino, que fue uno de los teólogos que más escribió en la historia de la fe cristiana, en ese aspecto de los reformadores, no fue el único reformador, hubieron muchísimos reformadores que
operaron o trabajaron dentro de la Reforma. Unos, como ya hemos dicho, Calvino, que escribió no solamente comentarios de la Biblia, lo que se llama la exégesis bíblica, de Génesis hasta Judas, porque él escribió sobre el libro de Apocalipsis, y luego Lutero no escribió, sino que uno de sus hijos, como decimos nosotros, fue el que recogió la historia y todo lo que pasó por Lutero, y él es el que va a escribir por Lutero. Entonces, sí hubo muchos reformadores, pero Calvino fue el más que escribió, y luego va a escribir también la dogmática de la fe cristiana en 2 comentarios de lo que enseña la Iglesia Reformada. Bien, entonces, hablando de cómo entró ya eso es pasado y ya no quiero entrar dentro de ese tema porque ya lo tocamos, de cómo entró la teología liberal tomando a Immanuel Kant él es el que cambia la historia de la filosofía para entrar dentro de lo que se llama la metanarrativa o el racionalismo. Y de ahí el racionalismo lo va a tomar el padre de la teología liberal, Schleiermacher, y más tarde Bultmann, y otros teólogos que van a salir de la escuela bultmanniana, y entre ellos Karl Barth, que fue el teólogo más sobresaliente en el siglo XX, y que él va a dejar también muchísimos escritos. Más tarde Karl Barth va a cambiar su postura liberal y va a entrar dentro de una teología que se va a llamar más tarde la neoortodoxia. Y dentro de esa neoortodoxia todavía Bultmann estaba un poco inclinado en ciertas enseñanzas, especialmente sobre el tema de la resurrección, dentro de lo que enseñaba todavía la escuela liberal. Pannenberg, uno también de sus estudiantes, va a reformar muchas cosas de lo que Karl Barth no pudo salir, y él es el que va a tratar de arreglar todo este enredo de lo que es la teología liberal. Entonces, en lo que quiero hablar de hoy, pasados ya unos 17 siglos de historia de la Iglesia, que se basaba en la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia, es decir, la unidad de los credos mayores, que ya hemos hablado de estos credos mayores, que eran los 7 credos mayores, credos que se llamaban los credos ecuménicos. Y cuando vuelvo a repetir la palabra ecuménico, sé que para muchos cristianos, especialmente de corte evangélica, que es conservadora, cuando uno habla de la palabra ecuménico, piensan que uno está hablando de Satanás y los demonios. Pues no, estoy hablando de ecuménico, de la familia de la fe, que es el término bíblico que se usa, ecumene, de lo que es toda la unidad de la iglesia cristiana. Entonces, pese a la separación que hubo entre la iglesia católica, la reforma evangélica trajo consigo que la iglesia cristiana volviera a las fuentes para poder restaurarse, reformarse de la corrupción existente. En esa depuración, la iglesia logró una unidad en medio de la diversidad. Y cuando estoy hablando de que hubo una diversidad dentro de los reformadores, es que cada uno de los reformadores van a pensar distintas cosas, es decir, Jesús es el Salvador, que esa es la base importantísima de la fe cristiana, para toda la fe cristiana, para todas las familias de la fe cristiana. Entonces, dentro de ellos van a haber diversidad de pensamiento e interpretación, tanto en la Santa Cena como en otras áreas, donde era lo que llamamos nosotros secundario. Y en eso de que en lo esencial hubiera unidad, es decir, que Cristo es el Salvador del mundo, y que es el Señor de la iglesia, eso era lo que era común a toda la familia de la fe dentro de la Reforma. La consigna que se creó en medio de esa diversidad, como ya he dicho en otras ocasiones, es que en lo esencial, unidad, en lo no esencial, diversidad, pero en todos, amor. Y creo que esa consigna hoy en día, hoy en el siglo XXI, se ha perdido de una manera
muy poderosa dentro de la fe cristiana, porque la iglesia hoy se mira a sí misma dentro de sus concilios y denominaciones o iglesias independientes, como usted lo quiera llamar, dentro de la familia de la fe. Es decir, que en toda esta amalgama que tenemos nosotros hoy de concilios, denominaciones, movimientos, iglesias independientes, hoy se ha olvidado de que la iglesia en lo esencial debe ser una. En lo esencial, unidad. Y lo esencial es que Cristo es el Salvador de la iglesia, Él es el Salvador del mundo y Él es el Señor. La diversidad va a estar en aquellas cosas que se llaman secundarias, que no tienen que necesariamente ver con la salvación. Entre ellas puede estar la Santa Cena, que es esencial para toda la fe cristiana. Toda iglesia debe, es una obligación practicar la Santa Cena, porque es uno de los dos mandatos que nos dio el Señor a la iglesia: bautizar y la Santa Cena. Dentro de cómo se bautiza, eso no es esencial. En la Santa Cena, ¿cuántas veces, si se va a dar semanalmente, si se va a dar mensualmente, si se va a dar cada 6 meses, de 3 meses, 6 meses o un año? Eso no es lo esencial. Lo esencial es que se practique ese mandato que Jesús dijo que deberíamos participar de la mesa del Señor hasta que Él venga. Es decir, que la Santa Cena proclama la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entre otras cosas que no quiero tocar porque ese no es mi tema en el día de hoy. Entonces, la iglesia entendió que nunca podría alcanzar uniformidad, es decir, es imposible hasta el día de hoy, como lo fue imposible al principio de la iglesia, que la iglesia fuese uniforme. Es decir, que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a encontrar que hay iglesias que van a darle énfasis a unas cosas. En el libro de los Hechos lo vamos a encontrar así: unas van a celebrar ciertos cultos a tal hora, otras a otra hora, pero eso no era lo esencial. Lo esencial era que el culto era cristiano y debía de ser dirigido primeramente a Jesús, nuestro Señor y Salvador, bendita esperanza. Entonces, como la iglesia entendió que nunca podía encontrar en ella uniformidad, eso era, como hemos dicho, ya imposible por sí mismo. La unidad en medio de la diversidad, la iglesia levantaría en alto aquellas doctrinas esenciales que son vitales a la fe cristiana y que eran las que mantenían y deberían mantener la unidad del cuerpo de Cristo en base del amor como factor importante para una sola iglesia. Y vuelvo a repetir que lo que hay es una sola iglesia. No hay dos, no hay tres. Pueden haber congregaciones y pueden haber iglesias. Hace muchos siglos ya, o varios siglos atrás, se hablaba de la iglesia invisible, la iglesia visible. Y la iglesia visible se enseñaba como aquella en la cual, la visible, la que todo el mundo ve, la gente ve entrando a un templo. Pero que la iglesia invisible es aquella que de los que han recibido a Jesús como Salvador y aquellos que el Espíritu los ha bautizado y los ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Y dentro de esa verdad evangélica, lo que nosotros podemos ver dentro de esa verdad de quién es la iglesia es el fruto del Espíritu que se va a ver en la vida de aquellos que se han entregado al Señor. Es lo que podemos ver. Es decir, que la obra regeneradora del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, es algo que nadie puede ver, porque seguimos siendo como nosotros somos. Es cuando uno nace de nuevo, no es otra persona. Cuando uno nace de nuevo, si tenía el pelo negro, no lo va a tener blanco, ni lo va a tener amarillo, va a ser la misma persona, con el mismo color de pelo, con los mismos problemas que tiene. El nuevo nacimiento no significa que la persona sea ya otra, sino que ha habido una obra de regeneración, de nuevo nacimiento, de una muerte y una resurrección, en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo hace una vida nueva y que lo va a hacer parte de la comunidad de fe llamada la Iglesia del Señor. Si usted quiere, ante esa verdad, poner el nombre de su iglesia como que esa es la iglesia del Señor, pues usted está completamente equivocado y está en una herejía.
Entonces, lo que estamos hablando es que la iglesia verdadera es aquella que ha recibido a Jesucristo como Salvador y que ha sido sellada, ha sido llenada por el Espíritu Santo, ha sido bautizada por el Espíritu Santo a la familia de Dios y ahora es cuerpo de Cristo. Y ese Espíritu Santo es la garantía de esa fe y es la garantía de que ha sido sellado, de que ha sido marcado por el poder de Dios para ser la iglesia del Señor. Entonces, dentro de esa verdad, seguimos por ahí para poder avanzar, porque el tiempo me traiciona, tratando de explicar cada detalle, pero sé que hay personas que me dicen, cógelo con calma, por favor, cógelo con calma. Pues entonces yo estoy tratando de cogerlo con calma, porque como mi tema es ¿quién es Jesús?, quiero tocar exactamente la cristología. Y en este caso que estamos tocando, cómo explica la teología liberal quién es Jesús, es importante tocar otras cosas dentro de esa verdad, porque es necesario cómo uno llega a ese asunto de la teología liberal, o cómo ellos interpretan o reinterpretan a Jesús de Nazaret. Pues hay que tocar otros aspectos, lo que llamamos nosotros supuestos, premisas, hipótesis, que se van a poner al frente para la interpretación de quién es Jesús. Eso es muy importante y yo la voy a tocar aquí porque es necesaria tocarla dentro del tema que llevo de quién es Jesús, porque de lo contrario nos perdemos en el camino y no sabemos de dónde sale la interpretación. Y una de las cosas importantísimas que gracias al Señor me han enseñado mis maestros es exactamente buscar de dónde viene la interpretación, cómo se interpreta esta verdad, cuál es el supuesto detrás de esa interpretación, o los supuestos filosóficos, teológicos, bíblicos o psicológicos, naturalistas. Es decir, hay sumamente muchísimos premisas y supuestos que se ponen ante una interpretación de la Santa Biblia que realmente a veces ni son bíblicas, pero son supuestos que se ponen que hacen la interpretación. Entonces, dentro de ello, tratamos de siempre buscar esas verdades para poder analizar qué es lo que se explica detrás de esa interpretación, qué hay detrás de esa interpretación y por qué se interpreta de esa manera así. Entonces, pero en el siglo XX fue uno de los siglos de debates teológicos, cristológicos, con teólogos que han asumido lo que ya hemos llamado teología liberal y que se llaman a sí mismo cristianos. Y uno de los problemas que tenemos dentro de la teología cristiana es básica, es que ellos también se llaman cristianos, aunque yo les voy a explicar a ellos que no son cristianos, que no son parte de la iglesia, que de hecho no están convertidos, que de hecho no creen en Jesús y que de hecho no creen en el Padre y tampoco creen en el Hijo y tampoco creen en el Espíritu Santo. Entonces, ante esa verdad, uno de los grandes problemas que tiene la teología liberal es que la teología liberal ha mantenido todos los conceptos bíblicos, teológicos que se ha usado desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés, y va a ser los conceptos que se van a usar tanto en los credos ecuménicos hasta el día de hoy. Así que el problema de cachar, de uno encontrar dónde está la aberración bíblica, la herejía, difícil de conseguir cuando ellos mantienen los mismos vocablos bíblicos, los mismos vocablos teológicos, pero le dan otra enseñanza que no es la bíblica. Entonces también se llaman cristianos, aunque cuando uno mira la realidad de que es ser cristiano, creyente, está muy lejos de esa verdad. Entonces, pero sí se llaman cristianos y por ende es que uno tiene que, cuando alguien está predicando, sea quien sea, uno mira si la teología que está predicando es una teología ortodoxa o es una teología liberal. Porque lamentablemente pastores que están detrás del púlpito predicando la palabra del Señor pueden estar leyendo lamentablemente teología liberal, no darse cuenta que porque dice Jesús, porque dice Dios, porque dice redención, porque dice la Biblia, y entonces es difícil cuando un pastor sin la preparación teológica suficiente va a usar un comentario bíblico de teología liberal y está predicando en la iglesia lamentablemente a teología liberal sin darse cuenta, haciéndole daño al rebaño. Entonces, por eso es que estamos aquí tratando de poder explicar esta realidad
que estamos viviendo en el día de hoy, en el siglo XXI, y que no se sabe hasta cuándo nos acompañará, pero ya lamentablemente llevamos 2 siglos de historia, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XVIII, desde que Immanuel Kant comenzó con la teología liberal, y luego que los teólogos van a tomar esa enseñanza kantiana para ellos comenzar a explicar ahora la Biblia. Así como se usaba a Aristóteles y a Platón para explicar la Biblia, pues asimismo se está usando a Kant para interpretar la Biblia. Y ese es el desajuste que hay tanto en los colegios cristianos, evangélicos, protestantes, reformados, evangélicos, pentecostales, como usted le quiera llamar, están metidos entre nosotros. No importa el nombre que usted tenga, el nombre de la iglesia que usted tenga, están metidos entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mirar lo que hay detrás de todas estas teologías y ver si esta teología es ortodoxa o no lo es. Entonces, esta teología liberal no es en nada cristiana, ni mucho menos creyente. Es decir, porque si uno no cree, es imposible uno llamarse cristiano. Entonces, vamos a mirar cuando estemos explicando sobre qué es lo que enseña la teología liberal, para que ustedes vean que mientras uno va explicando lo que enseñan ellos, usted se va a dar cuenta que ni son creyentes, tampoco son cristianos. Entonces, si uno no cree, no puede llamarse a sí mismo creyente, porque no cree. El que cree es creyente. El que no cree no es creyente. Y si uno no cree, mucho menos puede llamarse cristiano, porque usted no puede creer, si usted no cree ser cristiano, menos se puede llamar cristiano. Pero como hoy hay licencia para uno llamarse como uno le dé la dulce gana, pues ellos se siguen llamando cristianos, aunque no crean en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, así que, por un lado, se menosprecian, la teología liberal menosprecia los credos como algo anticuado, viejo, ya en desuso. No se creen en las doctrinas bíblicas, en las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Ya ellos entienden que se encuentran en desuso, que son anticuadas y hasta despreciables. Entonces, es importante conocer que la teología liberal es una religión distinta a la fe cristiana. Vuelvo a repetir, aunque ellos se llaman cristianos. Y esta también usará la misma, como ya dijo, la misma terminología bíblica o teológica que ha usado la iglesia y se ha identificado ella desde los primeros siglos de la era cristiana. Los teólogos liberales van a asumir, como ya hemos dicho, y aquí están lo que llamamos nosotros las premisas o los supuestos o las hipótesis que ellos van a usar para interpretar el texto bíblico. En primer lugar, van a usar la filosofía kantiana del racionalismo o lo que se llama también la metanarrativa. Por otro lado, están basadas también en el naturalismo. Esto es la negación de cualquier influencia del poder creador de Dios. Y esto es sumamente importante, porque la teología liberal va a lanzar lo que se llama una crítica al texto bíblico, crítica literaria. Van a lanzar lo que se llama la crítica a la forma, es decir, que van a lanzar una serie de críticas al texto bíblico. Ellos no van a mirar la Biblia como usted y yo. Si usted es cristiano, usted es verdadero cristiano, usted mira la Biblia esperando que Dios le hable y le ministre. Ellos leen la Biblia no esperando que Dios te ministre, porque ellos no entienden que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. De ahí que estamos hablando que cuando miramos que interpretan la Biblia de forma naturalista, es fuera de cualquier intervención de un poder, del poder de Dios, o un poder que esté sobre el texto bíblico, porque ellos entienden que la Biblia es un libro literario como lo es el Quijote de la Mancha o cualquier otra literatura que usted lea, así sea una literatura religiosa, no importa de qué religión sea. Porque ellos entienden que todas las religiones son iguales, incluyendo la religión cristiana, de las que ellos se llaman a sí mismos ser cristianos.
Entonces es importante mirar cómo ellos están interpretando esto de que la religión, la fe cristiana es igual a cualquier otra religión y es como leer cualquier otro libro religioso. Es decir, que si usted encuentra una religión en cualquier parte del mundo y usted la lee, pues ese libro es un libro religioso. Es un libro de esa religión, igual como es la fe cristiana, que tiene un libro que le llaman la Santa Biblia, pero no tiene nada de santa. Porque ellos, lo que hace la Biblia santa, cuando nosotros hablamos del contenido de la Biblia, estamos hablando de la revelación que Dios dio por medio de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y ese texto que usted está leyendo allí le llamamos nosotros, lo que creemos en la Biblia, revelación de Dios. Esa es la palabra escrita que Dios primero se va a revelar por medio de la naturaleza. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos y bla, 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 bla. Por ahí la Biblia va a explicar cómo Dios se está revelando por medio de la creación, para que por medio de la creación el hombre tenga esa intuición, esa capacidad para poder entender que hay un Dios por encima de todas las cosas. Entonces, también en Israel se va a dar, en el Israel viejo, se va a dar esta revelación de los hombres que Dios ha escogido, va a escoger y escogió para luego traer revelación y hablarnos del testimonio de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer. A eso le llamamos nosotros esa revelación escrita, ¿no? La primera es una revelación general y la segunda le llamamos que es una revelación especial, porque Dios tuvo esa condescendencia de descender a los hombres que va a inspirar para revelar el texto bíblico. Entonces, luego de esa revelación escrita hay otra revelación de Dios y es en la persona de Jesús, que el Verbo se hace carne. Esta es la teología que llamamos nosotros ortodoxa, la que cree en la palabra de Dios. Pero esto no se cree en nada dentro de lo que se llama la teología liberal. La teología liberal obvia que Dios haya hablado, porque dentro de... Más tarde vamos a estar explicando cómo ellos entienden a Dios. Entonces, dentro de la teología liberal, Dios no habla, Dios no se revela, y mucho menos va a revelar el texto bíblico. Así que el texto se va a leer como cualquier libro religioso, que usted va a decir, bueno, voy a estudiar este libro religioso, voy a estudiar, por ejemplo, el Corán, y voy a estar en una investigación tanto gramatical, semántica, lingüística, etcétera, etcétera, de cómo se escribió el Corán. Voy a buscar quién fue el que tuvo la revelación, cómo la tuvo, que si pito, que si flauta, y usted va a hacer la investigación del Corán como un libro que usted entiende que Dios no se manifestó, que en este caso Alá no se manifestó allí, y usted lo va a explicar desde ese punto de vista, no como un libro sobrenatural. Entonces, lo que hace la Biblia santa, y que por eso es que muchas Biblias tienen, cuando usted abre la primera página, usted va a encontrar la Santa Biblia, por el hecho, lo que la hace santa es exactamente la intervención del Espíritu Santo que reveló ese texto bíblico, que dio la inspiración para que ese hombre no fallara en lo que Dios le estaba revelando, para que fuese la revelación de Dios a su pueblo. En ese caso, por eso es que se le llama la Santa Biblia. Y por eso también no se le llama Biblia divina. Porque si la Biblia fuese divina, entonces ya no hay tres en la Trinidad, sino que hay cuatro. Entonces, en la Biblia, lo que se llama que la Biblia es santa en ese aspecto. Pero dentro de la teología liberal no se entiende que la Biblia es nada de santa. Es un libro que yo puedo cuestionar. Y por eso que la teología liberal cuestiona el texto bíblico, cuestiona quién es Jesús, cuestiona lo que se llama la salvación, es decir, que cuestiona toda la fe cristiana. Así que mire lo complicado que le estoy poniendo lo que es la teología liberal, y por ende estoy tratando de dar las bases más importantísimas, porque es imposible en este programa tratar de hacer una explicación exhaustiva de todo lo que ellos no creen, pero basta con decirles en esto que estoy empezando en esta introducción que estoy dando, basta con decirles que ellos están mirando la Biblia como cualquier otro libro.
como cualquier otro libro, como cualquier otra escritura. Entonces, la teología liberal va a asumir, como ya dije, la filosofía kantiana del racionalismo. También está basada, como ya dije, en el naturalismo, donde no hay ninguna intervención del poder de Dios, a diferencia del orden natural de las cosas, en conexión al origen del cristianismo. Además, también la premisa de la bondad del ser humano. Es decir, perdón, que dentro de los supuestos y premisas que va a usar la teología liberal, una es que va a ser una filosofía kantiana, segundo, naturalista, y cuando digo naturalista estoy hablando que no hay ninguna intervención del poder del Dios creador. Entonces, va a asumir una premisa de la bondad del hombre. En otras palabras, cuando estamos hablando de una premisa de la bondad del hombre, es que dentro de la teología liberal, el ser humano es intrínsecamente bueno. Es decir, que dentro de la cosmovisión liberal, el hombre no es pecador. El hombre es intrínsecamente bueno, igual como lo interpreta el DSM-5 y la psicología, que entienden que el hombre es intrínsecamente bueno, que el que lo daña es la sociedad. Entonces, aquí el término naturalismo se usa en el sentido diferente a su significado filosófico, y en su significado no filosófico describe acertadamente lo que se domina la religión liberal. Término que podría ser una desgracia a un hombre originalmente tan noble. Como ya habíamos dicho, también va a integrar en su teología el darwinismo, es decir, que ya habíamos explicado en lo que se llama la evolución del pensamiento, que fue adoptado por Augusto Comte, que ya habíamos hablado, y va a negar toda inspiración del texto bíblico. Cuando estamos hablando de la evolución del pensamiento, por ejemplo, usted va a encontrar una de las cosas que yo me chocó mucho fue cuando estudiaba en la universidad y cristiana, evangélica, pentecostal, y cuando la profesora me envía a la biblioteca a estudiar un tema que nos había dado a cada estudiante para que investigáramos dentro de la biblioteca para explicarlo luego al frente de la clase, me encontré con que dentro de la biblioteca de la Universidad Cristiana, en este caso de corte pentecostal, me encontré que la gran mayoría de los libros que leí, la gran mayoría eran libros liberales. Entonces, lo que había era una crítica al texto, en este caso, en la postura darwiniana, del darwinismo. Es decir, que cuando hablamos de Darwin y su investigación, entre paréntesis, que él trata con una especie limitada dentro de la biología, esta investigación darwiniana se va a usar ahora para todas las cosas. De hecho, hasta para la guerra se ha usado la teoría darwiniana, y se ha usado para la evolución del pensamiento, la evolución de la especie mejor, la que merece vivir. Por eso las guerras se dieron bajo la teoría darwiniana también, con el aspecto de que si nosotros somos los más preparados, somos los más poderosos, pues tiramos bombas atómicas y matamos a los demás porque los demás no merecen vivir, porque ellos son una especie más baja que nosotros y nosotros somos una especie más alta porque estamos más preparados que ellos. De ahí que se usó el darwinismo para todas las cosas, incluyendo para interpretar el texto bíblico. En este caso, usted va a encontrar muchísimos libros dentro de las propias dentro de las propias universidades cristianas, no importa el nombre que tenga la universidad, no están por categoría. Si estuvieran por categoría fuera una bendición que te pusieran allí en una pared y te dijeran, todo lo que está aquí es teología liberal.
Si usted quiere leerla sobre el tema que yo les di, pues lea de esos libros para que usted entere qué dice esta, qué dice lo otro. Pero lamentablemente la universidad no están así divididas y cuando usted va a estudiar algo, a hacer una investigación, va a encontrarse que usted va a comer más libros liberales que libros ortodoxos. Y de ahí el problema que tenemos, que después que un estudiante se gradúa, se prepara, sea pastor, sea lo que sea, cuando venimos a ver, está predicando sin darse cuenta teología liberal, que quizás no es lo que él quiera predicar ni enseñar porque cree en la palabra de Dios, pero lamentablemente en las universidades muchos maestros no te van a decir, muchos doctores y maestros que hay dentro de la universidad no te van a decir que lo que tú estás leyendo es teología liberal. Entonces me di cuenta que cuando traigo mi informe, mi investigación a la profesora, ella me va a exigir que yo traiga también esta teología liberal, y yo le dije que yo no estaba de acuerdo a esa teología liberal. Es decir, que cuando Pablo escribe un libro, se dice que eso se escribió mucho más tarde, que no era lo mismo, que no es el mismo vocabulario, que no es la flora, que no es el lugar, que si pito, que si flauta. Y de ahí se hace una crítica al texto y una crítica a la paternidad del texto. Es decir, que el autor del libro ya no es Pablo, ya es otro autor mucho más moderno que Pablo en la antigüedad. Y esto también se critica dentro de la elaboración que hace Pablo de las doctrinas de la fe cristiana, que era imposible que tan cercano a Jesús Pablo pudiera explicar toda una cristología y toda una fe con lujo y detalle, que esto era imposible. Pero claro, la imposibilidad que la teología liberal va a ponerte a ti como estudiante no está en el hecho de que lo que está escrito, sino en el hecho de que ellos no creen en lo que se llama la inspiración del Espíritu Santo, no creen en esa influencia del poder de Dios sobre la vida del autor del texto, para que el autor del texto te pueda elaborar esa doctrina tan temprana como la elabora el apóstol Pablo. Entonces, de ahí te estoy dando unos tips para que puedas entender cómo se entiende esto de la teología liberal y cómo en todas las universidades evangélicas, llámese como se llame, el estudiante se expone a teología liberal sin conocer las fuentes de dónde sale la teología liberal. Y cuando digo de las fuentes, estoy hablando kantiana, estoy hablando del naturalismo, estoy hablando de la bondad del hombre, es decir, que el hombre es intrínsecamente bueno, no necesita redención, no necesita perdón, y que, de ahí mucha filosofía dentro de la psicología que se nos dice a nosotros: perdónate a ti mismo, porque ya Dios no tiene que perdonarte. Entonces, de ahí parte el DSM-5, que es el libro de texto, o como llamamos nosotros los que trabajamos con el asunto de las conductas humanas, le llamamos la Biblia de los psicólogos, de los trabajadores sociales, de los consejeros y de los psiquiatras. Entonces, se está imponiendo, como ya dije, el darwinismo, lo que se llama la evolución del pensamiento, que fue adoptada por Augusto Comte, que era un ateo, y él fue el que de hecho promovió, o sus palabras, su enseñanza fue lo que promovió que las universidades cristianas en Estados Unidos, las más prestigiosas de ellas, hoy sean universidades anticristianas. Entonces, de la misma manera, ellos van a negar a Jesús, ellos van a negar al Señor Jesús, a Dios. Las doctrinas paulinas también serán negadas por medio de esta teología liberal, aunque, como ya hemos dicho, se mantendrán los conceptos. Y esto es algo que estoy explicando o repitiendo varias veces, porque los conceptos tanto bíblicos como teológicos van a quedarse dentro de la teología liberal, de tal manera que cuando usted lee un libro liberal, si usted no tiene un conocimiento más allá de que deberíamos de tener, usted se va a tragar lo que ellos dicen, porque es el mismo concepto que usamos nosotros, pero con otras definiciones. Entonces, mientras yo vaya explicando esto, pues usted se dará cuenta
que no es tan fácil a menos que haya uno estudiado este asunto de lo que es la teología liberal. Entonces, va a haber lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico y una exposición del Cristo de la fe. Entonces, en la teología liberal se va a hacer una división y yo le llamo desmembrar. Es decir, se va a desmembrar la persona de Jesús. Se va a desmembrar la persona de Jesús. Ellos la van a dividir, la persona de Jesús, y van a dividirla en dos personas. Esta persona, y ya aquí comenzamos, ¿quién es Jesús para la teología liberal? Pues para la teología liberal, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret. Entonces, dentro de ese Jesús de Nazaret, en la teología liberal, van a despropiar a Jesús de Nazaret a lo que se llama ahora el Cristo de la fe. Entonces, en este concepto de la búsqueda del Jesús histórico, y de aquí en adelante es que van a empezar todos estos autores que ya mencioné, estos teólogos, que van a hacer van a decir, bueno, esto de que la ortodoxia de los credos venían diciendo que Jesús era humano 100%, que era divino 100%, que era Dios hombre, esto es completamente irracional. Y ahí comenzamos con Kant, la teología, la filosofía kantiana. Es decir, esto es irracional porque ningún ser humano es divino y es humano a la misma vez. De aquí que va a partir de la filosofía kantiana, va a partir el asunto de Jesús histórico, Jesús de Nazaret y el Cristo de la fe. Porque en el racionalismo nadie puede ser Dios y hombre. Esto se da más bien dentro de las supersticiones o las filosofías griegas o la mitología griega, donde los dioses se van humanizando, van tomando humanidad y ellos van peleando y luchando unos con otros, y unos y otros se quitan las mujeres, ellos son adúlteros, ellos son de todo, ellos son codiciosos, y dentro de lo que hemos leído, la Ilíada y la Odisea, que están allí los dioses del Olimpo, Zeus, y los dioses del Olimpo, los que cantan, la cantora, la musa, el que trataba de destruir la embarcación de los feacios, todas estas cosas que nosotros vemos en la mitología griega, pues esos son mitos, los dioses que van tomando forma humana y que mientras más humanos van siéndose porque quieren casarse con los humanos, mientras más humanos quieren ser, van perdiendo divinidad. De ahí que cuando San Juan va hablando acerca de Jesús, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Para la mentalidad griega, greco-romana, ellos estaban pensando exactamente en la mitología griega, pero sabiendo ellos que mientras más un Dios se va haciendo humano, va perdiendo poder, autoridad, fuerza, pues Juan, cuando va hablando en el verso 14, dice, y aquel verbo que estaba con Dios, que era Dios, que fue con Dios, que por él fueron hechas todas las cosas, se hizo zar, es decir, se hizo carne, y que haciéndose carne, dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que mientras más humano se hizo el verbo, no perdió la gloria, la majestad y la gracia que tenía cuando había sido solo Dios, es decir, cuando estaba en el principio con Dios, y ahora que se hace humano, no pierde ni humanidad ni pierde divinidad. Eso es lo que el texto allí está explicándonos en ese capítulo, en ese verso 14 del capítulo 1 del libro del Evangelio según San Juan. Pero miren cómo la teología liberal está mitologizando al Señor Jesús
al Señor Jesús y ahora lo van a desmembrar, lo van a dividir. Ese Jesús lo van a dividir en la búsqueda del Jesús histórico. En esta búsqueda del Jesús histórico, ellos van a buscar toda la historia, no solamente en la fuente primaria que es en la Biblia, sino en fuentes secundarias, externas, fuera del texto bíblico, que hay sobre 26, ahora mismo, si mi mente no me infiere, hay como 26 evidencias, fuentes que hablan de Jesús fuera del texto bíblico. De esas 26, si mi mente no me es infiel, de esas 26 evidencias, fuentes, van a irse estos teólogos liberales para ver qué hablan esta gente acerca de Jesús, y de ahí ellos van a la búsqueda de mirar a Jesús desde la perspectiva como se mira a cualquier ser humano. Yo nací en una fecha específica de un papá y de una mamá. Yo no nací de una mata de guineo. Entonces, este Jesús tuvo que nacer de papá y mamá, no fue meramente de María, no fue de María y sin José, sino que fue con María y con José, porque nadie nace de una mata de plátano. Entonces, de ahí en adelante van a mirar a Jesús desde el punto de vista humano, racional. Ningún humano nace de la nada, o ningún humano nace por el Espíritu Santo. Todo el mundo nace por un ayuntamiento, un junte que se hace entre un hombre y una mujer, pero ahora por medio de profetas, otras cosas que se usan en los adelantos científicos que vimos, pero nadie nace por el Espíritu Santo. Así que de la misma manera, la predicación de Jesús es una predicación normal de cualquier ser humano que es una persona muy especial, con mucha sabiduría y que va a enseñar, es un buen profeta, y a Jesús se va a mirar como hijo de María y de José. A Jesús se va a mirar como un buen maestro, un tremendo maestro que sabía usar toda la metodología magisterial para dar clase, enseñar, usar parábolas para explicar sus asuntos, y que él hablaba de cómo podía ser mejor la vida en un mundo dentro de un reino de Dios, y que este hombre usaba una metodología muy tremenda para explicar, y era tremendo maestro, también era un tremendo profeta, pero en este caso también profeta no se usa en el caso de cómo nosotros entendemos el profetismo dentro del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta, de primera intención, el profeta era un maestro del texto bíblico. Ningún profeta era un principiante que no sabía ni el ABC del texto bíblico. Todo profeta en el Antiguo Testamento era un maestro de la ley. Es decir, que cuando hablamos de profeta estamos hablando de una persona, asunto como hablamos nosotros hoy, como un biblista, como un exégeta del texto bíblico, como un teólogo del texto bíblico. ¿Por qué? Porque lo primero que el profeta iba a hacer era que toda palabra que saliera de su boca tenía que estar basada en la ley mosaica. Por eso es que todo profeta que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, lo primero que usted va a encontrar de él es que es un maestro de la palabra de Dios. Es un maestro, en este caso, es un maestro de la ley mosaica. Y cuando él va a dar una profecía, lo primero que va a decir es: porque Moisés os dijo y vosotros habéis hecho, porque se han desviado del camino de la verdad. Lo primero que encontramos dentro de la Biblia de un profeta en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de profetas en el Nuevo Testamento, que es muy distinto. Hay una descontinuidad del profeta en el Nuevo Testamento, distinta a lo que es el Nuevo Testamento. Hay una continuidad por el Espíritu, pero hay una descontinuidad en el caso del profeta del Nuevo Testamento, que no es maestro. Es inspirado por el Espíritu Santo para dar una palabra de aliento, de exhortación, de consuelo, pero nunca un maestro del texto bíblico. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas eran primeramente, ante todo, cualquier otra cosa, eran maestros del texto bíblico. Conocían la Torá de arriba a abajo, porque ellos eran los instrumentos de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, para decirle a Israel su condición y cuál es la manera de su escape. Y no solamente su manera de escape, sino obedecían la palabra del Señor, cuáles eran los juicios a los cuales se iban los juicios que iban a venir
si ellos no obedecieran la palabra del Señor. En ocasiones estos profetas también eran ungidos por Dios para hacer milagros y maravillas, muy pocos de ellos, pero más bien ellos eran, en este caso, maestros del texto bíblico. Entonces, cuando miramos la palabra profeta, en que ellos están mirando a Jesús, al Jesús histórico, en la búsqueda del Jesús histórico, ellos no están mirando de ninguna manera a Jesús como profeta, como casi siempre se mira como aquel que da un oráculo de los eventos por venir. Nada de eso está dentro de la teología liberal, porque en la teología liberal nadie puede profetizar lo que viene. Nadie puede dar un oráculo divino y decir un presagio y decir lo que va a venir en el futuro. Así que toda profecía dentro de la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, va a ser obviada totalmente por los teólogos liberales, porque ellos no creen en inspiración del Espíritu Santo. Ellos no creen que pueden profetizar de lo que va a venir. Entonces, cuando hay una profecía de ese tipo en la Biblia, ellos van a decir que es otro autor con el mismo nombre. Puede ser un segundo Isaías, un tercer Isaías, un cuarto Isaías, un quinto Isaías, lo que sea, pero menos el mismo Isaías que profetizó eso. Porque ellos van a volver a usar lo que ya dije, la ciencia darwiniana, para ellos decir que eso no pudo ser, que fue alguien que puso la mano allí y dijo esto que ya ocurrió como si fuese una profecía. Entonces, en ese caso, cuando se habla de Jesús como profeta, no se está hablando de que Jesús está haciendo, profetizando eventos que vienen en el futuro. Por otro lado, también se entiende a la búsqueda del Jesús histórico como un modelo ético y moral. Jesús era un modelo ético y moral. Así predicaba la moral y la ética en su propia vida, la predicaba, y que el pobre fue crucificado y que lo crucificaron y que murió, y ahí se acabó lo que es Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús en este caso se conoce a través de la historia desde el punto de vista racional, kantiano. Entonces, en este punto es donde encontramos una desmembración o una división de lo que se llama el Jesús histórico, o lo que llaman los teólogos liberales la búsqueda del Jesús histórico o de Jesús de Nazaret. Ante ellos, como ya dije, van a desmembrar, van a dividir a ese Jesús, y ahora van a explicar quién es el Cristo. Entonces, y a este Cristo le van a llamar el Cristo de la fe. Y es que para creer en Él hay que tener mucha fe. Este es el Cristo que, según la teología liberal, nació por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Este es el Cristo que es la verdadera encarnación del Logos, la palabra de Dios que fue hecho carne. Del libro de Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Este Cristo de la fe es el Mesías esperado en Israel y proclamado por la iglesia. Y este Cristo de la fe es el hacedor de milagros, el que resucitaba muertos, el que sanaba a los enfermos, el que hacía tantas cosas. Este es el Cristo de la fe. Este fue el Cristo que crucificaron, que murió, que lo sepultaron, y al tercer día se levantó de entre los muertos, que se fue a la diestra de Dios y que volverá a establecer su reino. Este es el Cristo de la fe. Bien, amados, nosotros el tiempo no nos dio más para poder explicar esta situación, esta embeleco de lo que es, y perdónenme que lo diga así, pero lo que prediqué hoy fue embeleco
porque prediqué sobre lo que es la teología liberal, que yo entiendo es un embeleco. Entonces hoy y los próximos días estaremos reexplicando o explicando todo lo demás que la teología liberal, los teólogos liberales han manoseado el texto bíblico y han creado otro evangelio, otra fe, otro Jesús y otra salvación que está fuera de la que ofreció el evangelio de Jesucristo. Así que, amados, siempre decimos que tratamos de enseñar la palabra del Señor de una forma contextual y contemporánea y poder llevarle con claridad el texto bíblico a usted que quizás no conoce esto, para que lo pueda conocer y que de hoy en adelante pueda entender que una división como esta es catastrófica para la fe cristiana. Así que nos veremos al próximo domingo, si así el Señor lo permite y yo estoy vivo para predicar la palabra del Señor, y oramos para despedirnos y darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos dirección por el Espíritu Santo siempre. Ilumina el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. También ilumina su pensamiento, abre su entendimiento para que puedan conocer la verdad de la palabra de Dios, para que nadie les pueda engañar y que ellos puedan sustentarse y fundamentarse en la fe cristiana. Amén. Gracias, amado. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Y siempre decimos que aquellos que quieran y deseen darle compartir a esta página de Caminos Inescrutables y estos mensajes, bien ayudarán para que el mensaje de la palabra de Dios sea proclamado y que muchos puedan entenderlo. Gracias a todos. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.